noches a todos. Los saluda el embajador Jorge Castañeda, coordinador de esta Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía de Política para la Acción. Muy agradecido a todos ustedes por vuestra participación en esta conferencia. Debo destacar que la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía del Partido en Formación Política para la Acción, liderado por el economista Carlos Anderson Ramírez, busca forjar líderes con una visión prospectiva de futuro para el desarrollo sostenible e inclusivo del país. Líderes con ética, responsables y comprometidos con el desarrollo del Perú. Para este fin utilizamos los formatos de conferencias, conversatorios y cursos cortos que se efectúan de manera híbrida, es decir, presencial y virtual. La calidad de la temática, trayectoria y reconocimiento de nuestros expositores está garantizada. Los invitamos a unirse a nuestra Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía, participando en nuestras actividades académicas para juntos ayudar a construir una sociedad verdaderamente dialogante. Les solicitamos vuestra colaboración para que difundan en sus redes sociales nuestras conferencias, conversatorios y cursos cortos. Para conocer más sobre nuestras actividades, visítenos en nuestras redes sociales y canal YouTube. En esta oportunidad hemos organizado la conferencia Servicio Civil y Mejora en la Gestión del Estado. El objeto de esta conferencia es analizar lo que ocurre con el servicio civil en el Perú y proponer medidas que podrían implementarse para promover su mejora. La conferencia estará a cargo del señor Juan Carlos Martínez, ex presidente ejecutivo de Servir, y la moderación a cargo del ingeniero Alfredo Luna, director del Centro de Desarrollo Inmobiliario de Centrum Pontificia Universidad Católica del Perú, quien nos presentará a nuestro conferencista. Me es muy grato dejar con ustedes al ingeniero Alfredo Luna. Adelante, Alfredo. Muchas gracias, Jorge. Bienvenida y bienvenidos, amigos y amigas. Me es grato presentar a Juan José Martínez, que es abogado de la PUC, tiene una maestría en Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de New York, tiene estudio de maestría en Economía y Regulación en Servicios Públicos y ha desempeñado diversos cargos relevantes en entidades del sector público y privado. Es un docente universitario, especialista en Derecho Mercantil, Procedimiento Administrativo Disciplinario, Derecho Administrativo, Gestión Pública y en Sistemas Administrativos del Estado. Además de ello, Juan José es un buen amigo, nos hemos reencontrado en este espacio luego de un buen tiempo. El tema que va a tratar Juan José es, además de su perfecto dominio, es de un gran aporte porque es y tiene una visión crítica de esta herramienta para la reforma del Estado. Adelante, Juan José, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gran gusto, un honor poder estar con ustedes y obviamente contribuir un poquito con esta encomiable labor que ustedes están desarrollando, ¿no? Necesitamos generar ciudadanía, necesitamos generar interés de las personas, de nuestros conciudadanos en temas públicos, y lo que debe ser por el sesgo que yo tengo respecto a los temas de servicio civil, pero yo creo que este es uno de los temas, si no el más importante, el más importante, uno de los más importantes en lo que llamamos reforma del Estado y en el mejoramiento del funcionamiento del Estado. Entonces, yo tenía una presentación que quisiera compartir con ustedes. ¿Me confirman si ven mi pantalla, me escuchan, me ven bien? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Entonces, la idea de la sesión de hoy es revisar un poco algunos aspectos clave en lo que llamamos servicio civil, lo que llamamos recursos humanos en el sector público, con la idea de hacer una especie de estado de la situación, diagnóstico, pero además ver lo que es factible implementar o avanzar. Porque hay muchas cosas que se han estado señalando, planificando en el pasado, pero creo que nos ha faltado, y me estoy adelantando un poco a lo que más adelante quería señalar, nos ha faltado un poco de cuota de realidad, de saber cómo estamos, de saber cómo funcionamos, y muchas veces hemos dejado las cosas simplemente como propuestas o inclusive a nivel normativo, pero después no se han implementado.
Lo primero que quisiera señalar es que puede sonar una verdad de perogrullo, es que no hay país que se haya desarrollado sin un buen Estado, sin un Estado efectivo, eficiente. El Estado produce frente a los ciudadanos o genera para los ciudadanos regulación, le presta servicios, le provee bienes, con la idea de que esa regulación, esos servicios, esos bienes generen mayor bienestar, generen oportunidades, pongan al ciudadano en mejor situación. Un país, una región, una zona geográfica no se puede desarrollar, no puede alcanzar esos mayores niveles de bienestar sin el Estado. Entonces, y la evidencia internacional demuestra eso, ¿no? Entonces, necesitamos al Estado. Muchas veces uno puede criticar al Estado, pero sin Estado estaríamos peor. Y el siguiente punto es que la calidad del Estado, ese Estado que quisiéramos que funcione bien, o que quisiéramos que por lo menos mejore sus niveles de actuación en cuanto a regulación, prestación de servicios o provisión de bienes, funciona fundamentalmente sobre personas. El Estado actuando frente al ciudadano suena como un telequia. A mí particularmente no me gusta utilizar mucho la palabra Estado. Yo prefiero hablar del sector público, prefiero hablar de las organizaciones del sector público y prefiero hablar de los servidores públicos. Porque Estado suena a una entelequia, a algo abstracto que pareciera que tiene un poder mágico y afecta a los ciudadanos. Cuando en realidad el Estado es un conjunto de organizaciones que fundamentalmente actúa en base a personas. El Estado presta servicios en educación a través de maestros, auxiliares de educación. El Estado actúa en temas de salud a través de médicos, a través de enfermeros, a través de obstetrices, a través de auxiliares de salud. Actúa a través de personas. La actuación, la buena, regular o mala actuación, mala regulación, mala definición de políticas de un ministerio, se hace a través de personas. Lo que quiero decir con esto es que la calidad del Estado, el funcionamiento del Estado, está íntimamente relacionado, es como las dos caras de la misma moneda, Estado y servicio civil, o Estado y servidores públicos. No podemos tener un buen Estado si es que no tenemos los servidores públicos idóneos. Y se habla mucho de la idoneidad técnica, pero también hay que hacer referencia a la idoneidad ética. Necesitamos servidores idóneos, son como las dos caras de la misma moneda, Estado de calidad con servidores idóneos, tanto en lo técnico como en lo ético. Si cojea esa parte de los servidores públicos que no tienen la idoneidad requerida, el Estado no va a tener la calidad que esperaba, que quisiéramos. Por eso es tan importante este tema. Pero lamentablemente, como vemos en nuestro país, este tema ha sido básicamente olvidado, tanto por los políticos como por la propia administración pública y también por la ciudadanía. Y en esa línea yo quisiera mostrarles algunos números, algunos datos, para que vean lo que ha pasado en nuestro país. Y tengo datos que adrede terminan en el año 2019. Los debería actualizar, pero no lo hago porque 2020, 2021 e inclusive el 2022 podrían decirse que son años distorsionados porque son los años de pandemia. Pero veamos lo que ha pasado en nuestro país entre el 2007 y lo que pasó en nuestro país entre el 2007 y el 2019. Acá yo les presento en este gráfico el presupuesto público, la evolución del presupuesto público. Y ustedes tienen desde el año 2007 hasta el año 2019, como les decía, y por cada año tienen dos columnas, una de color rojo y otra de color gris. El presupuesto del color rojo es el presupuesto aprobado por el Congreso de la República, porque cada año se aprueba se aprueba el presupuesto total del Estado a través de la ley anual de presupuesto. Entonces, la columna de color rojo muestra ese presupuesto aprobado por el Congreso. Y la columna en color gris representa lo que se llama, en la terminología presupuestaria, el gasto devengado. El gasto devengado es el gasto que podríamos decir que es el efectivamente utilizado o gastado por el Estado. Y quisiera llamar su atención sobre dos cosas que se ven en este cuadro. En primer lugar, comparemos las columnas rojas del año 2007 con el año 2019. El año 2007, el presupuesto de todo el sector público, o sea, de los tres poderes del Estado, más los organismos constitucionalmente autónomos, sumando gobiernos regionales y gobiernos locales, sumaba
más de 71.000 millones. Más de 71.000 millones. Para el 2019, el presupuesto de ese mismo grupo, de nuestro país, en el Estado peruano, en el sector público, ya sumaba más de 188.000 millones. ¿Qué significa esto? Significa que en un lapso de 12 años, más o menos, el presupuesto público se multiplicó por 2.6 veces. No es que subió en 20%, en 50%, sino subió casi al triple, 2.6 veces. Son incrementos gigantescos. Es más, si uno mira estos datos al detalle, encontrará, por ejemplo, que en 10 años el presupuesto del Poder Judicial se multiplicó por 3.5, si no me equivoco. Hay entidades que han crecido inclusive más en cuanto a porcentajes. Entonces, hemos sido un Estado con muchos recursos, que ha tenido recursos y que han crecido rápidamente. Pero también quisiera que miremos cada año y comparemos el número que está en la columna roja versus la columna gris. Y lo que siempre van a encontrar es un diferencial, una diferencia. Aproximadamente el Estado peruano no ejecuta, no gasta más o menos el 10% de su presupuesto, que son bastantes recursos. Por ejemplo, en el año 2019, de 188.000 millones, solamente se ejecutaron 162.000. ¿Qué significa eso? Que 26.000 millones. No estoy hablando de 26 millones, estoy hablando de 26.000 millones no se ejecutaron. Quedaron pendientes. Hemos tenido recursos, entonces. Hemos tenido bastantes recursos en diferentes sectores. Este es otro dato interesante. Este cuadro representa también en ese mismo periodo, del 2008 al 2019, el crecimiento del personal en el sector público. Y vean que del 2008 al 2019, en un lapso de unos 10, 11 años, el sector público creció en 200.000 personas. ¿Eso qué significa? Que aproximadamente creció en 20.000 personas al año. En 20.000 personas al año. Y ha habido años en donde se crecía más. 20.000 personas es más o menos, y ahora que estamos en ambiente futbolístico, es más o menos la mitad del Estadio Nacional. Cada año ha entrado al sector público aproximadamente la mitad de la gente que entra en el Estadio Nacional. Entonces, hemos tenido que el personal, la cantidad de gente que trabaja en el sector público ha aumentado. Pero no solo eso. Si miramos cuántos son los recursos del presupuesto público que se han dedicado al pago de planillas, remuneraciones, beneficios económicos, también tenemos que esos montos han ido creciendo en el tiempo. Y aquí les muestro las cifras entre el 2013 y el 2019. También ha habido un crecimiento en cuanto a las remuneraciones que se le pagan al personal. Entonces, se da una cosa curiosa. Yo les preguntaría a cualquiera de ustedes, si ustedes tuvieran una organización, hablemos de una organización del sector privado, de una empresa, y esa empresa tuviera mayores ingresos o mayor aporte de capital, tuviera más personal y a ese personal se le empezara a pagar más o mejor, uno esperaría que esa empresa tuviera mejor producción, mayor calidad, mayor satisfacción a sus clientes, mayor satisfacción a sus usuarios. Curiosamente, eso no ha ocurrido en el Perú, con el sector público peruano, con el conjunto de organizaciones que componen esto que llamamos sector público. Ha aumentado el presupuesto, ha aumentado el personal, ha aumentado lo que le pagamos a ese personal y no tenemos mejoras. Entonces, hay algo raro, hay algo extraño, hay algo que llama la atención. Pero además, hemos hecho más cosas, hemos hecho cambios legales o reformas que supuestamente estaban orientadas, estaban dirigidas a mejorar este Estado. Hemos hecho desde reformas constitucionales. Recordemos el proceso de centralización que empezó en 2001. Modificamos la Constitución para la implementación de ese proceso de centralización. Y luego ha habido algunas reformas puntuales, ¿no? Por ejemplo, para el tema judicial, se eliminó el Consejo Nacional de la Magistratura y se creó la Junta Nacional de Justicia. Hemos hecho cambios al nivel más alto, cambios al nivel de la Constitución. Hemos hecho innumerables reformas legales.
No solamente se modificó la Constitución para habilitar o implementar un proceso de descentralización, sino que se dieron leyes que implementaron la descentralización. La ley de bases de la descentralización, la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley orgánica de gobiernos locales. Hemos cambiado reglas varias veces de los sistemas administrativos, de presupuesto, de inversión pública. Hemos generado un sistema administrativo que se llama modernización de la gestión pública. Y hemos hecho, supuestamente, hemos estado en proceso, hemos estado implementando un proceso de reforma del servicio civil. Entonces, hemos tenido mejoras en el presupuesto, hemos tenido más presupuesto, le pagamos o le hemos incrementado remuneraciones y beneficios económicos al personal que trabaja en el Estado. Hemos hecho reformas, desde constitucionales, legales, a los sistemas administrativos, y hemos hecho reforma en el servicio civil. Pero sin embargo, si uno mira indicadores, sobre todo indicadores internacionales, de estos que comparan el desempeño de los estados, en ese mismo periodo, del 2008 al 2019, lo que vamos a encontrar recurrentemente es que todos los indicadores de desempeño, de efectividad del Estado peruano han ido progresivamente retrocediendo. Sea que miremos el de World Economic Forum, el índice de competitividad del World Economic Forum, sea que miremos el Doing Business del Banco Mundial, sea que miremos el de Transparencia Internacional, todos en ese mismo periodo, a pesar, como digo, de que hemos tenido más presupuesto, más personal, hemos hecho cambios de diverso tipo, ninguna de esos cambios ha tenido efecto en los indicadores de desempeño, de efectividad, de eficiencia del Estado peruano. Entonces, hay algo clave que se nos está pasando, o se nos ha estado pasando por años, por 2 décadas por lo menos, estando ya en el 2023. Algo se nos ha estado pasando. El punto clave, creo yo, es que todo esto muere o se frustra cuando nos enfrentamos al servicio civil, a los servidores públicos. Porque este mayor presupuesto, estos cambios normativos, al final se frustran, no se cumplen, porque no tenemos servidores públicos que sean idóneos. Tenemos serios problemas de idoneidad técnica y ética. Y entonces, eso genera que tengamos un Estado limitado, un Estado cuyas capacidades están grandemente limitadas por este problema que tenemos, ¿no? Y aquí una cosa que hay que tomar en cuenta, y aquí hay una teoría económica muy interesante que se llama la teoría de agencia o la teoría del agente principal, creo que nos revela mucho del problema que hay detrás. El problema que tenemos es que esos servidores públicos son sujetos que colectivamente administran el Estado, gestionan el Estado. No en vano se les llama también administración pública. Son servidores de la ciudadanía, por eso se llaman servidores públicos, pero también se les suele llamar administración pública, porque resulta que administran el Estado. Son un conjunto de personas que administran el Estado, que gestionan, que toman decisiones, y lo deberían hacer en función o pensando en el bienestar de los ciudadanos, pero eso no ocurre. Por eso les decía que hay una teoría en la economía muy interesante que se llama la teoría del agente principal, que explica este tipo de situaciones, que nos aclara, que nos muestra por qué pasa esto en las organizaciones. El punto clave aquí es que quienes son administradores, quienes pueden tomar decisiones, pero no son los dueños, terminan tomando decisiones que los benefician a ellos. Es por eso que tenemos un conjunto de actividades, políticas, normas, regulaciones, que no necesariamente benefician a los ciudadanos. Y esa conducta, esa forma de actuar, ese desempeño que tienen, termina generando problemas de desempeño, de integridad y de corrupción. Díganme que soy una persona crédula, inocente tal vez, pero yo tengo la convicción de que el principal problema en el sector público, el principal problema de los servidores públicos, no es la corrupción. No es la corrupción. Yo sé que mucha gente considera eso. Yo creo que el principal problema en el sector público es el desempeño. Tenemos personal que no tiene desempeño adecuado. No trabaja, no produce en la cantidad o en la calidad que esperamos como ciudadanos. Y eso constituye una barrera, una tranca, una limitación para el funcionamiento de las entidades.
Entonces, podemos tener cambios normativos, pero si los servidores públicos ni siquiera entienden lo que están leyendo, no lo pueden implementar. Pueden tener más presupuesto, pero si no tienen capacidades para generar, para utilizar esos recursos, la capacidad del Estado no va a incrementarse. El principal problema, creo yo, es el problema de desempeño. ¿Qué ha ocurrido en los últimos tiempos? En los últimos tiempos, el problema del funcionamiento limitado del sector público y el problema de la afectación de los recursos humanos en el sector público, yo diría que es un problema secular, que ni siquiera a partir del 2000 en adelante y de las acciones que se tomaron en las últimas 2 décadas, yo diría que no, esas acciones no han sido efectivas. El problema del mal funcionamiento del Estado y el problema de que no hemos logrado conseguir servidores públicos idóneos es un tema que tiene décadas. No es un tema que sea reciente. Se ha agravado recientemente, eso es cierto. Eso es cierto. Y si solo miramos la historia reciente, yo diría que hay varios elementos, hay varios factores que han generado una crisis mayor a esto que hemos estado viendo y a esto que hemos estado viviendo, y a lo que venimos viviendo con el desempeño del Estado y con la calidad de los servidores públicos. Y yo diría, en primer lugar, que hemos tenido una serie de legislación que ha tenido un efecto devastador en el sector público. Yo haría referencia a 2 leyes específicamente. La primera es la ley que creó lo que se llaman los CAS indeterminados, o sea, con servidores bajo el régimen CAS que tienen estabilidad laboral, eso genera otros efectos, como vamos a ver luego, y la ley de negociación colectiva, que es una ley que permite la negociación colectiva en el sector público y que genera demandas o presiones sobre remuneraciones adicionales. Otro punto importante es que, y eso se ha dado sobre todo en este periodo gubernamental, es que las deficiencias y limitaciones del proceso de descentralización alcanzaron al gobierno nacional, el Poder Ejecutivo. En muchas entidades, sobre todo el gobierno nacional o el Poder Ejecutivo, esas deficiencias no se notaban, pero sí se vivían a nivel de gobiernos regionales o locales. Esas deficiencias, en el periodo 2021 en adelante, alcanzaron a Lima, alcanzaron al Poder Ejecutivo, alcanzaron al gobierno nacional, donde hemos tenido políticos hiperpopulistas. Yo creo que la mayoría de políticos son populistas, lo necesitan ser en gran parte para poder lograr sus objetivos políticos, pero estamos hablando aquí de situaciones exageradas, de políticos hiperpopulistas, con poco respeto de las reglas y de la institucionalidad. No les ha importado la institucionalidad al mínimo y han literalmente tomado al Estado como un botín. Es la típica visión del Estado como botín, la típica visión patrimonialista del Estado. Y esto nos sorprende, nos llama la atención, nos escandaliza, porque lo hemos visto recientemente en el Poder Ejecutivo. Pero lamentablemente esto sucede hace muchos años en los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. La cantidad de historias que se escuchan, ¿no?, o a las que se han hecho referencia en diversos momentos en gobiernos regionales y gobiernos locales, equiparan más o menos lo que ha venido pasando en el Poder Ejecutivo y en el Gobierno Nacional en los últimos tiempos, ¿no? Eso ha llevado a que se hayan tomado muy malas decisiones en la designación de altos funcionarios. En el sector público tenemos la diferenciación entre funcionarios y directivos, y tradicionalmente el Poder Ejecutivo sí tenía, digamos, funcionarios que tenían calificaciones para ejercer esas funciones, pero del 2021 en adelante se tomaron las peores decisiones y esas malas decisiones se expandieron hacia abajo, hacia el siguiente nivel, que es el nivel directivo. Eso claramente afecta el funcionamiento de cualquier organización. Y el efecto aquí ha sido un impacto muy fuerte, muy duro en el Poder Ejecutivo también. Otra cosa que vemos es que ya el funcionamiento del Estado peruano en todos sus niveles era burocrático, pero se aprecia en los últimos tiempos una mayor burocratización todavía. Siendo una especie o un sujeto burocrático el Estado, eso se ha exagerado, ha aumentado. Otro problema que no le hace un favor al funcionamiento del sector público es la contratación de locadores de servicios, que es una forma de contratación bajo la ley de contrataciones, en donde supuestamente contratamos consultores
pero lo que ha estado pasando desde hace mucho tiempo es que se contrataban locadores de servicios, personas bajo esta modalidad, para contratarlos como si fueran personal subordinado. En realidad era una especie de engaño que el propio Estado estaba realizando, ¿no? Y esto esto no es reciente, sino esto se realiza desde hace años. El caso famoso de este señor Richard Swing es un ejemplo de los locadores de servicio que había en el sector, que había y que hay todavía en el sector público. El tema está en que en este periodo, del 2021 en adelante, esas contrataciones se han disparado en los 3 niveles de gobierno. Otro problema que ha existido y que se ha agravado en la historia reciente, en los últimos años, es la actuación del Poder Judicial. Porque resulta que en el tema del servicio civil hay varios actores. No es solo servir, no es solamente la Autoridad Nacional de Servicio Civil, sino también está el Ministerio de Economía, también está la Presidencia del Consejo de Ministros, también está el Congreso con las leyes que emite, y también el Poder Judicial, porque el Poder Judicial repone personal en esa entidad. En muchos casos sin criterio o sin una base legal sólida. Lo que ha estado, eso también ya viene pasando desde hace varios años, pero en los últimos años esa tendencia también se ha disparado. Y no estamos hablando de pocas personas, estamos hablando literalmente de miles de personas, de miles de personas. Y si no, pregúntenle a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, porque ellos son los primeros y los principales impactados en esto. El Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional no tanto, pero los gobiernos regionales y los gobiernos locales sí. Y eso, por supuesto, les afecta su presupuesto, les afecta planillas, les afecta su organización y su estructura, porque terminan teniendo personal que no necesariamente es idóneo, que es lo más crítico, sino que además terminan teniendo personal de más. Personal de más. Entonces, sobre el servicio civil hay muchos diagnósticos, se hace referencia a muchas limitaciones, a muchos problemas. Pero yo creo, justamente basándome en esta teoría del agente principal, que podríamos clasificar las restricciones o los problemas que hay en el sector público en 3 grandes categorías, justamente basándonos en lo que esta teoría nos dice. Un primer punto es que, nuevamente, secularmente, desde hace décadas, tenemos problemas de selección de personal. Al sector público, y fíjense lo contradictorio y lo extraño que puede sonar, en el sector público existen desde hace muchos años reglas para el ingreso por concurso, reglas para el ingreso meritocrático. La pregunta es, si hay esas reglas, ¿por qué ingresa gente en la forma que ha ingresado? Gente que ingresa por razones, lo que yo llamo las razones incorrectas. Las personas deberían ingresar a trabajar en el sector público cuando cumplen con cuando son idóneas, cuando cumplen con la idoneidad técnica y la idoneidad ética. Pero tenemos mucho personal en el sector público que no cumple con esa idoneidad, ni la técnica, ni mucho menos la ética. Tenemos personal que ha entrado por razones incorrectas, por clientelismo, porque son del mismo partido político, por nepotismo, por vinculaciones económicas, por amiguismo, por decisiones corporativas, porque son del mismo colegio, del mismo sindicato, del mismo barrio, de la misma universidad. Ninguna de esas razones es la razón correcta. Ninguna. Y a pesar de haber reglas de concursos, esas reglas han sido violadas, han sido transgredidas masivamente. Masivamente. Entonces tenemos personal que ingresa sin esas 2 idoneidades, sin la técnica y sin la ética. En consecuencia, ¿qué le podemos pedir a este Estado? ¿Cómo le podemos pedir buen desempeño al Estado si el principal instrumento de ese Estado es su personal y ese personal no es ético? Ese personal no tiene las capacidades mínimas. Miren lo que pasa en el sector salud, miren lo que pasa en el sector educación. Miren la calidad de maestros que tenemos. Miren en las manos de quienes está el futuro, la educación de nuestros niños. Y ahí verán la respuesta. Y esas personas, ¿cómo entraron? ¿Cómo llegaron a esos puestos? Ese es un primer gran problema. Y esto es transversal. Acá no me estoy refiriendo solamente al personal que está en el régimen 276 o en el CAS o en el 728. No me estoy refiriendo solamente a los gobiernos regionales, los gobiernos locales, a los de las carreras especiales, de la policía. Me estoy refiriendo a todos. Esto es un fenómeno transversal a todo el personal en el sector público.
Cada cierto tiempo oímos historias. Fulano de tal ingresó porque es pariente. Fulano de tal entró porque es del partido. Fulano de tal entró porque es amigo y le pasaron las preguntas del examen. Hay miles de situaciones en donde esto se ha dado. Y como digo, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, lamentablemente. Un segundo punto es que las personas que trabajan en el sector público prácticamente no importa si trabajan bien, regular y mal, o mal. Da lo mismo, da lo mismo. Porque no existe cultura, no existen mecanismos implantados de medición de desempeño. Entonces, en muchos casos, ni siquiera se sabe qué hace una persona o cuál es su contribución, la generación de valor dentro de su organización. Y fíjense que esto se desnudó durante la pandemia. Durante la pandemia, lo que tuvieron que hacer muchas organizaciones en el sector privado y el sector público fue mandar a trabajar a la gente a su casa. Y había mucha gente, yo he escuchado N historias en el sector público, en donde había gente en la cual un directivo o un jefe de una institución me decía, a tal grupo de personas o a tal persona no sé qué trabajo darle, porque ha estado ahí siempre en la entidad. Y no sabemos qué hace, no sabemos cuál es su contribución de valor, a tal punto que podríamos prescindir de muchas personas y la organización sigue funcionando. Entonces, ese tipo de distorsiones son muy fuertes y muy presentes en el sector público. En el sector público, uno puede trabajar bien, regular o mal, y eso no va a generar ningún efecto. No hay ni incentivos positivos o premios, ni tampoco incentivos negativos. No hay mecanismos de responsabilidad efectivos. No pasa nada. Y ante eso, como dicen los economistas, ante una situación así, donde no me pasa nada frente a mi desempeño, voy a bajar la calidad de mi desempeño, voy a bajar la intensidad de mi desempeño. Entonces, como dice el dicho, llueve sobre mojado. Si ya tenemos personal que entró indebidamente sin tener las capacidades, la idoneidad técnica y ética, encima ese personal tiene poca motivación o motivación mínima para hacer bien su trabajo. Ese es un segundo punto. Y un tercer punto es la consecuencia de lo anterior, pero ya son casos graves. Personas que no deberían estar de ninguna manera en el sector público porque se aprovechan abiertamente de su posición. Y acá estamos hablando de personas que abiertamente tienen desempeño deficiente. Son este grupo de personas que no sabemos qué hacen y cuál es su contribución de valor a sus organizaciones. Y lo más grave, los casos más graves son los de corrupción, claramente. Entonces, estas personas no deberían trabajar, no deberían estar en el sector público. Deberíamos generar más bien mecanismos para que estas personas vayan saliendo del sector público. Vayan saliendo del sector público. Ahora, en ese escenario, justamente que no es reciente, que tiene décadas, explica por qué en el Estado peruano, a pesar de tener más presupuesto, a pesar de tener más personal, a pesar de pagarle más al personal, a pesar de haber hecho reformas de todo tipo, reformas legales, reformas constitucionales, reformas en los sistemas administrativos, el Estado parece no funcionar mejor. Eso es lo que explica eso, esa situación, ese resultado, ese impacto, ese efecto. Y frente a eso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Acá hay varias cosas que hay que señalar, que podríamos analizar como propuestas, ¿no? Se habla mucho y se dice mucho que es un tema que la reforma del servicio civil o empujar la reforma del servicio civil es un tema de los políticos, que las reformas o los intentos de reformas han fracasado por los políticos. Y yo creo que esa es una explicación a medias, porque en realidad es difícil pedirle que los políticos se comprometan con eso, sobre todo en un país como el nuestro, donde hay tanta rotación política, donde hay una visión de corto plazo. Reformas como la reforma del servicio civil son reformas de largo plazo, son reformas duras, son reformas invisibles. Claro, después van a tener un efecto, pero no son como la construcción de una carretera, como la construcción de un hospital, en donde a los políticos les suele gustar eso porque tienen un lugar de poner una placa y decir, yo lo hice, yo lo tramité, yo lo promulgué, yo lo empujé. En la reforma del servicio civil no hay dónde poner una placa.
Entonces, no les interesa. No les interesa y no les va a interesar. Entonces, hablar de que se genere voluntad política, yo creo que es hablar o es plantear algo que va a caer en saco roto. No va a pasar. O la probabilidad de que ocurra va a ser muy baja, mínima. Porque el otro problema que hay con los políticos es que en el discurso, y si ustedes leen, por ejemplo, todos los discursos de investidura de los presidentes del Consejo de Ministros, cada vez que van a pedir el voto de investidura al Congreso, todos tienen por lo menos un par de líneas o un párrafo sobre la reforma del servicio civil. Lo dicen de la boca para afuera, pero ninguno lo hace. Y puedo dar fe, porque lo he vivido, en donde políticos que supuestamente venían de ser tecnócratas o de ser burócratas y tener experiencia, a la hora que una regla sobre servicio civil les aprieta el zapato, prescinden de ella o patean el tablero. O están preguntando, ¿cómo hago para poner a mis servidores de confianza? No lo hacen. Son puro discurso hacia afuera, pero a la hora de implementarlo en sus propios ámbitos, en sus propias organizaciones, no lo hacen. Entonces, y a los políticos, como estas reformas no son visibles, toman tiempo, y con la volatilidad de ministros, por ejemplo, que hay en nuestro país, este tema no les interesa. Quieren goles rápido. Quieren goles a los 5 minutos de inicio del partido. Y este no es el caso con este tipo de reformas. Entonces, por ahí veo difícil que aparezca alguien, que aparezca un político levantando esta bandera. Sobre todo a nivel del Poder Ejecutivo, que son los que deberían estar, digamos, promoviendo este tipo de reformas. También se dice que debería haber un champion, alguien en la administración pública que empuje estas reformas. El problema está en que la experiencia que yo veo con los entes rectores de los sistemas administrativos es que han perdido el tiempo en reformas que en realidad no son tales. Han perdido el tiempo en hacer cambios legales, pero que en realidad no son reales. Y creo que en muchos casos son conscientes de eso. Entonces, hay una dinámica como hago como que trabajo, hago como que reformo, cuando sé que eso no va a funcionar. Y una reforma legal toma tiempo. Por ejemplo, en sacar la ley de servicio civil, tomó 2 años de trabajo prepararla y lidiar con el Congreso, desde el 2012 al 2013. Y de 2014 el 2013 y 2014 implicó dar normas complementarias una vez que la ley se logró aprobar. Entonces tuvimos 2012, 2013, 2014 de una institución que debió haber estado empujando la reforma del servicio civil, pero prácticamente concentrada en ese tema. 3 años dedicados a eso. Y es una ley que acaba de cumplir 10 años y que tiene un nivel bajo de implementación. Vamos a hablar luego de eso también. Pero hay eso. Y no solamente pasa con este ente rector, sino pasado con otros entes rectores. Pasa también con otros entes rectores. Los entes rectores, ante un problema que hay en la gestión pública, lo primero que plantean es un cambio normativo. Y sinceramente, yo creo que el problema no va tanto por el tema de cambios legales, sino tenemos problemas de implementación, problemas de enforcement. Falta de capacidades. Un fuerte comportamiento burocrático, de hacer trámites, pero no ser conscientes de que esos trámites o esos cambios o esas modificaciones deben llegar a generar algún impacto, deben generar algún cambio en la administración pública. Y eso termina no ocurriendo. Y en muchos casos también hay una conducta en la cual cuidan el puesto, no chocan con nadie, y entonces, por eso hablaba al comienzo y decía pseudo reformas. Estoy haciendo como que reformo, hago como que trabajo, pero en realidad no estoy reformando nada. Y pierdo un montón de tiempo en aprobar normas, en aprobar decretos supremos, en aprobar directivas, que al comienzo todos aplauden, pero después sabemos que por falta de capacidad operacional, por falta de ideas, no se implementan. Otro problema que hay a nivel de los entes rectores es que no coordinan entre ellos. La gestión pública, el funcionamiento de las entidades se da en la vida real. Quienes tienen que gestionar en una entidad, gestionan todo junto,
gestionan la parte de recursos humanos, con el presupuesto, con la tesorería, con la inversión pública, con la planificación, mientras que los entes rectores miran las cosas por comportamientos estancos. En la realidad, los aplicadores de esas reglas, de esas normas, de esos sistemas administrativos, las aplican en conjunto. Los entes rectores no hablan entre sí, no conversan entre sí, no coordinan entre sí. Recién hace un par de semanas se acaba de crear una comisión a nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde van a estar todos los entes rectores, supuestamente recién, creo que es la primera vez que se está dando un experimento en ese sentido, para coordinar su actuación, para generar reglas que sean compatibles unas con otras. Porque los entes rectores solo miran su cuadradito, solo miran su parte. Y en principio no les importa lo que pase con lo demás. Otro problema que hay es que en los entes rectores tenemos personas que emiten directivas, definen políticas, pero no necesariamente conocen la realidad. Se regula mucho, eso es un tema que yo muchas veces lo comentaba también, se regula mucho desde Lima, pero no se conoce, no se sabe cómo es la vida, cómo es la actuación, cómo son las capacidades de aquellos que tienen que cumplir esas normas, esas políticas, esas directivas. Se regula todo desde Lima, desde un escritorio. Se está hablando en los últimos tiempos de implementarse la ley de servicio civil. Y acá algo que quiero decir de manera clara. La ley de servicio civil no es la reforma del servicio civil. La reforma del servicio civil es mucho más que la ley de servicio civil. Y es más, yo creo que a estas alturas hay problemas con la ley de servicio civil. Se cree nuevamente ese comportamiento o esas creencias burocráticas, esas creencias de la administración pública, se cree que una ley va a cambiar la realidad. Si eso fuera así, tenemos muchas otras leyes que se dieron antes, como la ley de mercadeo público, diversas leyes que no se cumplieron en su momento, que estaban orientadas también a mejorar el desempeño de los servidores públicos, tener mejores servidores públicos, y no se cumplieron. Estamos esperanzados en que esta ley va a hacer esos cambios. Pareciera que creemos que la ley es una solución mágica. La otra pregunta es, asumiendo que esa fuera la solución, ¿tenemos capacidad para ejecutar esa ley? El universo al cual habría que implementarlo es de 600 a 700.000 personas. Ese cálculo creo que no fue tan claro cuando se planteó esta ley. 600 a 700.000 personas. Esto implica un trabajo sin precedentes en el sector público. Yo en algún momento hacía el cálculo y pensaba, imaginémonos que en el Perú se diera de manera extraordinaria e inédita el consenso para implementar esta ley en 20 años. En 20 años, cosa que sería extraordinaria. Dividamos 600.000 entre 20 años. Eso significa que cada año tendríamos que migrar 30.000 personas a este nuevo régimen. 30.000 personas. No existe capacidad ni precedentes de que eso se haya hecho. Entonces, tengo mis dudas. Yo creo que si se insiste en esta ley, se van a seguir haciendo tránsito de personas a este nuevo régimen, pero por cuentagotas, porque no hay capacidad operativa. La otra pregunta respecto de la implementación de esta ley es si existe disposición política. Si los políticos, que están muy cómodos y muy felices con sus nombramientos discrecionales, con sus puestos de confianza, van a estar felices con este cambio. La evidencia hasta el momento muestra que en aquellas entidades donde sí se avanzó el tránsito y estaban listos para hacerse los concursos, cuando hay cambios de autoridad política, le ponen freno a ese proceso. Porque lo ven como una amenaza, porque les interesa más seguir manteniendo el esquema de tener servidores de confianza. Y le ponen el freno. La otra pregunta es si los propios servidores estarían de acuerdo en esta migración. Y el punto aquí, y ahí es donde se ha hecho mucho daño con esta ley de los casi indeterminados, es que en el diseño original de la ley de servicio civil, los grandes interesados en migrar debían ser el personal CAS, el personal en el contrato administrativo de servicios.
Pero como estas personas ya adquirieron estabilidad laboral, ya no tienen ninguna ganas ni ningún incentivo de migrar al nuevo régimen. Ninguno. Ninguno. Y además, como consiguen beneficios económicos vía la negociación colectiva, eso les reduce más esos incentivos. El otro problema es si existen recursos presupuestales para hacer, estamos en un contexto de crisis, si van a existir recursos presupuestales con esta migración, porque esta migración cuesta más. Esta migración aumenta el costo de la planilla. Parte de la idea de la ley de servicio civil era que cuando en una entidad se transitara, se migrara, el presupuesto destinado al personal CAS se reconvirtiera y pasara a ser presupuesto de personal en la ley de servicio civil. Cosa que hoy día ya no es posible porque los CAS, como ya se volvieron permanentes, los recursos asignados a sus pagos, a sus remuneraciones, a sus retribuciones, van a seguir con ellos. Y entonces eso genera todavía menos recursos disponibles presupuestales para esta migración. Otra cosa que está pasando con algunas entidades es que están haciendo pseudoconcursos, concursos cerrados. Para mí eso es una cuestión de gran riesgo. Es un engañamuchachos, como se suele decir. Porque estamos convalidando a los que ya están. Un concurso cerrado significa que solo pueden postular a este nuevo régimen quienes están en este momento en esa institución, en esa entidad. No es un concurso donde ni siquiera pueden, es un concurso donde ni siquiera pueden postular otras personas de otras entidades. Los que están ahí son los que van a quedar prácticamente. Es casi una transferencia automática, es casi algo, por eso se llama cerrado. Se está convalidando el desorden y la falta de meritocracia de las entidades. Y esto es lo que aparentemente está queriendo promover el actual gobierno, la actual PCM y la actual gestión de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Dicho sea de paso, la Autoridad Nacional de Servicio Civil prácticamente está paralizada desde el año 2021, porque supuestamente se iba a enfocar en el tránsito, y desde el 2021 hasta la fecha, sobre todo en 2021 y 2022, en la gestión anterior, no transitó prácticamente nadie, ninguna persona. Y yo no sé a qué se dedicaron, porque no transitaron personas, no hicieron ninguna de las otras acciones necesarias para ordenar los recursos humanos en el sector público. Entonces tenemos ahí un serio problema. Ahora, ¿qué cosas creo que yo creo que sí se podrían hacer? Claro, son cosas que uno podría decir, no suenan tan impactantes, pero creo que son cosas que en el contexto actual son viables. Si habláramos de implementar la ley de servicio civil y hacer el tránsito, yo tomaría la opción de migrar en primer lugar de los directivos, que son mucho menos personas. Ya no estamos hablando de los 600.000 o 700.000, sino que estamos hablando de aproximadamente 10.000 entre el gobierno nacional y gobiernos regionales. Pero los directivos son claves. Los directivos son como el nivel intermedio. Son el punto de contacto y también el colchón que se da entre los políticos y el resto del personal. Con buenos directivos podríamos impulsar o mejorar el funcionamiento de muchas instituciones. Y estamos hablando de un esfuerzo no tan grande. Ya no estamos hablando de 600.000 personas, estamos hablando de solamente 10.000. Estamos hablando de aproximadamente el 10, 15%, 15, 16% del total que tendríamos, del total de tránsito. Y podríamos empezar, por ejemplo, con gobiernos regionales. ¿Qué cosas podemos hacer? Y hablando de los problemas de fondo, ¿no? Yo creo que hay un paso cero, que es una cosa impresionante en el Estado. Hasta ahora no tenemos cifras exactas de cuánto personal hay en el sector público. ¿En qué regímenes están? ¿En dónde están? Entonces, y ese es un trabajo que le corresponde servir al MEF. Hay que seguir perfeccionando esos sistemas. Pasan cosas tan increíbles, y esto lo podemos contar como anécdotas, en donde en las entidades hay más personas de las que reportan, por ejemplo, a Servir o el Ministerio de Economía. Y entonces las cifras a veces no cuadran. Las cifras sobre la cantidad de personas. Tampoco cuadran cifras sobre pagos remunerativos. Yo recuerdo hacia el 2018, y fue algo que se mantuvo hasta el año 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público,
empezó a hacer, y con el apoyo de Servir, empezó a hacer una revisión de las planillas de algunas entidades en el interior del país. Y empezaron a aparecer cosas extrañas. Pagos que hacían las entidades que, por ejemplo, no se registraban presupuestariamente como pagos al personal. El presupuesto público está clasificado en los gastos. Había gastos que se disfrazaban en otras partidas presupuestarias. El MEF se dio cuenta y el MEF creó este concepto de las partidas restringidas, que era algo así como congelar partidas. Y en muchas entidades, con esas partidas se pagaban extras de dudosa legalidad a los servidores. Y cuando se congelaron esas partidas, las entidades no sabían qué hacer, no sabían cómo justificarlo. Y cuando se congelaron esas partidas y las personas, los servidores en esas entidades dejaron de percibir esos conceptos, empezaron un montón de huelgas. Entonces, para que vean el nivel de desorden y falta de información que inclusive los rectores tienen. Otra cosa que debería hacerse es hacer esto que ya está previsto, que es parte inclusive también del tránsito en la Ley de Servicio Civil, es hacer esto que se llama mapeo de puestos. ¿Qué es esto del mapeo de puestos? Es como una foto. Es saber cuánta gente tenemos en una organización, en qué tipos de puestos sirven, en qué tipos de puestos están. Eso por sí mismo nos va a dar información valiosa, porque ahí descubriremos, por ejemplo, que hay mucho personal administrativo, por ejemplo, que hay más secretarias y choferes que personal que está haciendo el trabajo sustantivo de la entidad, o que hay muchos directivos y se crean como consecuencia de tener tantos directivos muchas unidades orgánicas para que tengan a quién dirigir o tener la jefatura de una entidad orgánica. Ese tipo de distorsiones van a empezar a aparecer y a hacerse evidentes cuando se haga el mapeo de puestos. Eso es algo relativamente sencillo de hacer, ambas propuestas, porque dependen de decisiones meramente burocráticas de Servir y del MEF. Y el tema del mapeo de puestos es una decisión, es una directiva que la puede hacer Servir, sin necesidad de un decreto supremo o de una ley ni de ese tipo de cosas. En el tema de selección de personal, como les decía, leyes y reglas hemos tenido. En el Perú, como regla general para el sector público, se entra por concurso. Lo que pasa es que esos concursos son manejados, son manipulados, son distorsionados, son violados de todas las maneras posibles. Y claro, eso ocurre porque las entidades sienten que no pasa nada si la regla se incumple. Entonces, el problema claramente es un tema de supervisión, un tema de enforcement. Las reglas hay que hacerlas cumplir, que es algo muy peruano, eso de no cumplir las reglas. ¿Cuántas personas saben, cuántos conductores saben que con la luz roja un vehículo debe detenerse? ¿Cuántos conductores, sabiendo eso, se pasan la luz roja? ¿Por qué? Porque saben que no hay policías, y si hay policía, el policía no tiene una moto con la cual perseguirlo si me escapo, o saben que si el policía finalmente me agarra, puedo conversar con el policía, puedo rogarle, o finalmente puedo coimear al policía y no me pasa nada. Hay reglas, pero no hay informe. Algo así pasa con las entidades públicas. Hay muchas reglas sobre recursos humanos, pero como nadie las supervisa, no hay una supervisión efectiva, se violan abiertamente, se violan repetidamente. Y entonces eso explica el personal que tenemos, el personal que ha entrado. Y eso es simplemente decisión y acción de Servir como ente rector en el tema de recursos humanos. Una segunda medida que es factible es fortalecer la capa directiva del Estado, porque a nivel de la capa directiva hay normas que pueden permitirse a través del cuerpo de agentes públicos, o sea, a través del tránsito de los directivos en la ley de servicio civil, que les darían estabilidad a estas personas. Yo puedo comentar el caso de los gerentes públicos. Los gerentes públicos, cuando ingresan, asignados a una entidad, tienen una estabilidad inicial de 3 años. Y lo que ha ocurrido con los gerentes públicos es que en muchas entidades, sobre todo con gobiernos regionales, es que cuando cambia la gestión, hay la presión de cambiar a esas personas. Porque simplemente son personas que no llegaron con el que ganó, que vienen de otra gestión, no son de su confianza, finalmente. Hay mucha de esa presión. Hay mucha de esa presión. Entonces, ese es uno de los temas que hay que enfrentar. Y eso le daría estabilidad a las gestiones. Y eso podríamos fortalecer eso. Una propuesta, pero esto sí requeriría algún nivel de marco normativo,
es generar como una, y Servir podría administrarlo porque el Cuerpo de Gerentes Públicos ya es un experimento en eso, es generar una certificación para personas con cargos directivos o para personas que apuesten a cargos directivos. Y generar como una gran bolsa de personal, donde hayan 1.000, 2.000, 3.000, que haya concursos y certificaciones para entrar a esta bolsa. Y que cualquier autoridad, cuando quiera nombrar a alguien, elija a quien quiera, pero de esa bolsa. De esa manera nos aseguraríamos a tener por lo menos un estándar mínimo, mínimo, frente a la discrecionalidad total y inclusive a la arbitrariedad o libre albedrío total, tendríamos algo acotado, que podría dejar también un poco más tranquilos a los políticos, porque finalmente van a elegir a alguien de esa bolsa de 1.000, 2.000 o 3.000 personas que pueden haber para cargos directivos. Eso sí requeriría un pequeño cambio normativo. Otro punto importante que es literalmente, se está convirtiendo literalmente en una coladera por las miles de personas que están siendo repuestas por el Poder Judicial en todas las entidades del Estado, en los 3 niveles de gobierno, es esas reposiciones que se están dando a nivel del Poder Judicial. Y ahí las entidades públicas no se están defendiendo debidamente. Ahí hay un rol entre Servir, el Ministerio de Economía y la Procuraduría General del Estado para no abandonar a esas entidades, para darles asesoría, soporte jurídico y procesal para que se defiendan y para tomar medidas para ponerle límite a este tipo de situación. Porque estamos sobrecargando a las entidades y puedo contar como anécdota, alguna vez un alcalde me comentaba que en su municipalidad, que era una municipalidad provincial, me contaba que tenía en su cuadro de asignación de personal, tenía aproximadamente 1.000 personas y tenía todos los puestos llenos. Y me contaba que tenía, en ese momento en el que habíamos hablado, tenía 1.000 repuestos más. O sea, el personal se iba a duplicar. Y la desgracia de esta persona era, o de esta autoridad, de esta municipalidad, era que no tenía dinero para pagar a esas personas, porque eran personas que ya tenían vínculo laboral reconocido. Y lo más crítico es que no tenía funciones que darles o asignarles a este personal. Entonces, ese es un problema grave que se está dando, ya se está dando en los 3 niveles de gobierno, pero sobre todo a nivel de gobiernos regionales y sobre todo a nivel de gobiernos locales. Otro punto importante es revisar el dimensionamiento del personal. Hay que reestructurar entidades. Las entidades han empezado a crear unidades, oficinas, se han empezado a inventar funciones. Por ejemplo, la cantidad de escuelas o cosas que se llaman escuelas en las entidades públicas, creo que no hay un inventario de la cantidad de escuelas, centros de capacitación que tienen las entidades. Y habría que preguntarse, ¿eso es útil? Lo primero es, ¿eso tiene base legal? Lo segundo es, ¿eso es útil? La tercera pregunta es, ¿eso tiene impacto? Y ese es solo un ejemplo de la cantidad de funciones que se han ido inventando las entidades públicas. Y todo eso implica más personal. Hay que reestructurar las entidades. El otro punto importante es el tema de los locadores de servicios. Y aquí la responsabilidad es del Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas nunca ha querido asumir la supervisión de este tema para decirle a las entidades, oye, estás haciendo mal. Se han conformado con dictar normas. Claro, normas que han sido violadas múltiples veces por las entidades desde hace mucho tiempo. Y lo curioso es que hay prohibiciones que expresamente dicen para labores subordinadas o labores de dependencia bajo labores que deberían ser bajo vínculo laboral, no puedes contratar locadores. Pero nuevamente, como nadie supervisa, las entidades hacen esto de manera general. Tenemos que implementar la gestión de desempeño. Esto estuvo listo en el 2020 y la gestión del Servir del año 2021 la desactivó apenas ingresó. No hay gestión de desempeño. Esto es un tema al cual hay que ponerle mucho más fuerza y que tenga algún tipo de impacto, que tenga beneficios, pero que también a los que tengan mal desempeño, que tenga efectos en su desvinculación. Aquí es un tema de incentivos. Hay que trabajar en los incentivos de las personas. Otro punto importante que tiene que ver con el desempeño es el tema de la negociación colectiva. La negociación colectiva, tal como está regulada hoy día en la ley de negociación colectiva del sector público, es simplemente la puerta abierta para pedir más, sin ninguna vinculación con el desempeño.
sin ninguna vinculación con el desempeño. Lo que hay que hacer aquí, y en el 2020 se dio una norma donde más bien había la opción de, ¿quieres ganar más vía negociación colectiva? Negociemos, pero entre los puntos de negociación es cómo mejoramos a la entidad, cómo mejoramos a la organización, en negociación con los sindicatos, ¿no? Entre entidades y sindicatos. Se creó la posibilidad de que hubiera ese tipo de cláusulas. Pero con la ley que el Congreso después derogó ese decreto de urgencia y sacó la ley vigente de negociación colectiva, donde el único esquema es, pido algo y me tienen que dar más. Porque si no lo logramos en trato directo, vamos a ir a arbitraje. Y ese es otro punto importante sobre el cual hay que tener un ojo y hacer seguimientos. Tanto los convenios colectivos, pero también cómo se están desarrollando esos arbitrajes. Y acá ocurrió una cosa curiosa. Hasta el año 2020 no existía información sobre las negociaciones colectivas y los arbitrajes en el sector público. Esa información se recopiló y costó mucho recopilarla y mucho armar una base de datos sobre eso. Pero luego, a partir del 2021, eso se desactivó y esa información no se actualizaba. Y se descubrieron cosas muy interesantes. Cláusulas bajo negociación colectiva o beneficios bajo arbitraje que valdría la pena que la ciudadanía los conozca. Estoy seguro que habría mucha indignación ciudadana sobre ese punto. Otra cosa que se debe hacer es, dado que los CAS ya son indeterminados, es ordenar, clasificar, porque hoy día cada contrato CAS es diferente al del costado. Y eso ha generado muchas diferencias, muchas asimetrías, muchos problemas organizacionales dentro de las entidades, muchos problemas hasta de motivación. ¿Por qué el del costado, que es CAS como yo y hacemos más o menos lo mismo, gana más que yo? No hay ninguna explicación para eso, porque eso ha sido pura discrecionalidad de las entidades. Y el del costado seguramente tuvo la buena suerte de caerle bien al jefe o al titular o quien podía definir las remuneraciones y por eso gana más. Y entonces hay que ordenar, hay que clasificar a esos CAS si es que queremos, dado que ya son indeterminados por mandato de la ley, si es que los queremos ordenar y tomar un tipo de decisiones o de medidas frente a ellos. Otro punto importante es hacer efectivos los mecanismos de responsabilidad. No solamente los de desempeño para generar beneficios, sino los de responsabilidades. Hoy día los sistemas de responsabilidad, tanto el disciplinario como el sancionador de la Contraloría, no son costo efectivos. Se han centrado en lo menudo, en lo intrascendente, diría yo. Y los casos trascendentes, los casos más importantes, pasan por debajo de ese radar. Y finalmente, como yo sé que ya estoy largamente sobregirado de tiempo, hay que rediseñar puestos. La tecnología ha cambiado, con la pandemia se demostró eso. Hay que reorganizar a las entidades, hay que reorganizar el tipo de puestos, hay que optimizar los perfiles. Y finalmente, esto no lo puede hacer una autoridad central. Esto se tiene que hacer en cada entidad. Entonces, una cosa que debería ocurrir también, y eso también es factible técnicamente sin mayor cambio normativo, es que las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas se conviertan en brazos operativos de servicio. Ahí hay que desarrollar un mayor vínculo, un mejor vínculo, hay que hacer seguimiento, capacitación, certificación, apoyo desde Servir y desde el Ministerio de Economía y Finanzas también hacia las oficinas de recursos humanos. He dado un brochazo muy rápido, yo sé que además que estoy, como digo, sobregirado de tiempo, pero si hay preguntas o comentarios, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad y creo que estos temas hay que hablarlos, hay que plantearlos y discutirlos de manera más amplia. Muchas gracias, Juan José. Ha sido una presentación estupenda. Hemos hecho un recorrido de los puntos de dolor del servicio público y la reforma del Estado. Como tú dices, uno de los principales problemas y probablemente la conclusión más valiosa es que tenemos muchos servidores públicos con poquísima capacidad productiva. Tenemos un presupuesto, tenemos desgraciadamente malos gestores, malos gerentes que toman decisiones inadecuadas y que, por poner el ejemplo del CAS, es un caso
que nos va a costar mucho dinero y muchos años para reponernos, ¿no? La propuesta de los 10.000 gerentes públicos para hacer esta transición es para mí valiosísima, como la de tener este fondo de perfiles gerenciales o funcionarios entrenados. La agenda la has puesto. Te agradecemos muchísimo tu participación. Ya conversaba con Jorge sobre la necesidad de tener ya una reunión un poquito más, con más tiempo para poder aprovechar tu sapiencia y tu paciencia. Yo quisiera despedirte y pasarle la voz a Jorge para que haga la clausura de la jornada. Muchas gracias, Alfredo. Pues en nombre de la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía expreso nuestro agradecimiento al señor Juan Carlos Martínez por el didáctico e informado tratamiento del tema Servicio Civil y Mejora en la Gestión del Estado que nos ha brindado, y a nuestro moderador, el ingeniero Alfredo Luna, por su muy hábil moderación y valiosos comentarios expresados. Asimismo, las gracias a todos los participantes en esta noche, en esta conferencia, y los invitamos a participar el próximo martes 24 de octubre en un conversatorio sobre emprendedurismo en el Perú, desafíos y oportunidades. Muy buenas noches a todos. Buenas noches.